Santa Mónica. Fue madre de San Agustín. Nació en Tagaste, África del Norte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago, en el año 332. Sus padres se encomendaron la formación de sus hijas, a una mujer muy religiosa y estricta en disciplina. Ella no las dejaba tomar bebidas entre horas, aunque aquellas tierras son de clima muy caliente, pues decía: ahora cada vez que tengan sed, van a tomar bebidas para calmarla, y después que sean mayores y tengan las llaves de la pieza donde está el vino, tomarán licor, y eso les hará mucho daño. Mónica le obedeció los primeros años, pero después, ya mayor, empezó a ir a escondidas al depósito, y cada vez que tenía sed, tomaba un vaso de vino. Mas sucedió que un día regañó fuertemente a un obrero, y por defenderse le gritó borracha. Esto le impresionó profundamente, y nunca lo olvidó en toda su vida, y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas. Pocos meses después fue bautizada, ya que en ese tiempo bautizaban a la gente mayor, y desde su bautismo su conversión fue admirable. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un joven llamado Patricio. Este era muy trabajador, pero de un genio terrible, además de mujeriego, jugador y pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir muchísimo, y por 30 años ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira, ya que gritaba por el menor disgusto. Pero jamás se atrevió a levantar su mano contra ella. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor Agustín la hizo sufrir por varias décadas. En aquella región del norte de África, donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres con el peor genio de la ciudad, pero que nunca la golpeaba. En cambio, los esposos de ella las golpeaban sin compasión. Mónica le respondió: es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo, y como para pelear se necesitan 2, y yo no acepto entrar en pelea, pues no peleamos. Patricio no era católico, y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande hacia los pobres, nunca se opuso a que dedicara tiempo a estos oficios. Y quizás el ejemplo de vida de su esposa logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo, y al fin alcanzó de Dios la gracia, que en el año de 371 Patricio se hiciera bautizar, que lo mismo hiciera su suegra, mujer terriblemente cólera, que por meterse demasiado en el hogar de su nuera, le había amargado grandemente la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautizo, Patricio murió, dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo mayor. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que Agustín era extraordinariamente inteligente, y por eso decidieron enviarle a la capital del estado, a Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero a Patricio en aquella época solo le interesaba que Agustín sobresaliera. Nada le importaba la vida espiritual o la falta de su hijo, y Agustín, ni acorta ni perezoso, fue alejándose cada vez más de la fe, cayendo en mayores y peores pecados y errores. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años, y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. En una enfermedad, ante el temor de la muerte, se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico. Pero él, al ser sanado de la enfermedad, abandonó su propósito de hacerlo. Adoptó las creencias y prácticas de una secta maniquea, que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios, sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa, pero no cobarde, ni débil de carácter, al ver a su hijo de vacaciones y escucharle argumentar falsedades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y le cerró las puertas, porque bajo su techo no albergaba a enemigos de Dios. Sucedió que en estos días Mónica tuvo un sueño en el que se vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo: tu hijo volverá contigo,
y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró a su hijo el sueño y él le dijo lleno de orgullo que ello significaba que iba a volver maniquea, como él. A eso ella respondió: en el sueño no me dijeron, la madre irá donde el hijo, sino el hijo volverá a la madre. Su respuesta tan hábil impresionó mucho a su hijo Agustín, quien más tarde consideró la visión como inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 437. Aún faltaban 9 años para que Agustín se convirtiera. En el año 387 ocurrió la conversión de Agustín. Se hizo instruir en la religión en la fiesta de Pascua de Resurrección. De ese año se hizo bautizar. Agustín, ya convertido, dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en África, y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila, y sucedió que estando en una casa junto al mar, mientras madre e hijo admiraban el cielo estrellado y platicaban sobre las alegrías venideras cuando llegaran al cielo, Mónica exclamó entusiasmada: ¿y a mí qué me amarra a la tierra? He obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano. Poco después le invadió una fiebre, que en pocos días se agravó y le ocasionó la muerte. Murió a los 55 años de edad, del año 387. Santa Mónica, ruega por nosotros.